Plantan drogas, pierden los nervios y vigilan para obtener beneficios. Los policías nos han sorprendido a menudo haciendo las mismas cosas que se suponía que debían de tener. Sin embargo, han habido ocasiones en las que se han cruzado en el camino de las personas equivocadas. En este video, vamos a ver momentos en los que los abogados pillaron a policías infringiendo la ley. Número 1. Abogado detenido por la policía de Wilmington. El 26 de febrero de 2017, la policía de Wilmington detuvo al conductor de Uber, Jesse Bright, después de que llevara a un pasajero a un lugar a varios kilómetros de distancia. En cuanto los policías pararon a Bright, este empezó a grabar, algo que no gustó nada al sargento Kenneth Becker. Becker pidió a Bright que dejara de grabar, a lo que Bright respondió que estaba en su derecho. «Puedo seguir grabándote. Estoy sentado en mi coche con el teléfono en la mano», pero el sargento no estaba de humor para atender a razones y siguió pidiendo a Bright que dejara de grabar. Becker se apresuró a señalar el hecho de que podía meter a Bright en la cárcel por una razón tan simple como grabarle. «¿Por qué me detiene? Estoy aquí sentado en mi coche. Solo estoy grabando por si pasa algo». Lo que el sargento no sabía era que Jesse Bright era un abogado defensor que conducía un Uber a tiempo parcial. Para impedir que Bright grabara, Becker llegó a decirle que había una nueva ley por la que no podía grabar a los policías de servicio. Así las cosas, Bright conocía la ley mucho más que el sargento. «Conozco mis derechos, conozco la ley, soy abogado, así que creo que conozco la ley». Tras ver que Bright no se rendía, el sargento Becker incluso intentó intimidarle, diciéndole que más le valía que no encontraran nada en su coche. No solo eso, sino que también advirtió a Bright que si no cooperaba, traerían unidades caninas. «Bueno, he aquí su licencia. Vamos a esperar a un canino, porque no sé si puede haber tirado algo en el asiento y usted no quiere que miremos. Así que vamos a hacer que venga un canino a oler». Por supuesto, el sargento se refería a dejar de grabar cooperando. Sin embargo, ninguna de las amenazas impidió a Bright filmar el incidente. El policía dijo que llevó al pasajero a una casa de drogas que estaba bajo vigilancia. Bright, por su parte, dijo que lo único que sabía era que estaba llevando al pasajero a su destino y que nunca conoce personalmente a sus pasajeros. «Vale, quiero decir, si tiró algo debajo del asiento, sigue sin tener nada que ver conmigo», dijo Bright. «No estoy diciendo que tenga nada que ver con usted, señor», replicó Becker. Aunque parar a alguien por sospecha de drogas podría ser una razón legítima, los policías no se sintieron cómodos grabándose. A decir verdad, sigue siendo un misterio por resolver. Tras recibir amenazas del sargento, Bright dijo a la policía que era abogado y que conocía la ley. A Becker le seguía costando creer, como él decía, ¿un abogado y un conductor de Uber? Bright dijo que estaba conduciendo Uber para ayudar a pagar sus préstamos de la escuela de leyes. «Le mostré mi factura. Realmente solo conduzco Uber por algo de dinero extra. No sé a dónde va ni de dónde viene esta gente». El oficial finalmente le creyó cuando le mostró su tarjeta y dejó ir a Bright después de detenerlo durante 20 minutos. «¿Entiendes mi frustración? Estoy en el trabajo», se excusó Becker. «Claro que sí», respondió Bright. «Aquí está su registro. Espera un minuto». «Gracias, tío». Poco después, Bright subió el vídeo a las redes sociales y se hizo viral. La grabación llamó mucho la atención del público e incluso llegó a las autoridades. El jefe de policía de Wilmington, Ralph Evangelis, declaró que se había abierto una investigación interna sobre el incidente. «Tomar fotografías y vídeos de personas que están a plena vista, incluida la policía, es un derecho legal», dijo Ralph. «De hecho, invitamos a los ciudadanos a hacerlo cuando lo crean necesario. Creemos que los vídeos públicos ayudan a proteger tanto a la policía como a nuestros ciudadanos y proporcionan información fundamental durante la interacción entre la policía y los ciudadanos», prosiguió el jefe de policía. Bright también advirtió a los ciudadanos de que, cuando crean que la policía les está parando sin motivo, pueden empezar a filmar. «Creo que el vídeo demuestra que la policía está dispuesta a mentir con tal de coaccionar a la gente para que haga lo que ellos quieren que haga. Solo tienes que conocer tus derechos». En lo personal, después de enterarme de este incidente, acabé preguntándome, ¿y si Bright no hubiera filmado? ¿Y si Bright no conociera la ley? ¿Hubiera sido el mismo resultado? Lo dudo. Número 2. La policía de Orlando detiene a la fiscal del estado de Florida. Tras dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad A&M de Florida, Aramis Ayala se dirigía a su casa cuando la policía de Orlando la paró. El policía pidió a Ayala que presentara su documento de identidad, lo que ella hizo en el acto. Al darse cuenta de que era abogada, el policía le preguntó,
¿A qué agencia pertenece? Respondiendo a la pregunta, Ayala dijo, soy la fiscal del estado. La respuesta hizo que el policía se diera cuenta de que estaba tratando con alguien que conocía la ley mucho mejor que él. Después de que Ayala preguntara por qué la habían parado, el agente le dijo que la habían detenido después de comprobar su matrícula. Hemos comprobado la matrícula. Nunca la había visto. Una matrícula de Florida. Nunca me había salido nada. Ayala les enseñó la ley y les dijo que, como las matrículas de los vehículos que emite el Estado son confidenciales, no había nada que comprobar. Después de darles una explicación, el abogado del Estado preguntó por qué habían buscado la matrícula, a lo que el policía contestó que siempre comprobaban las matrículas para averiguar si un vehículo había sido robado. Al darse cuenta de que había confesado haber hecho una suposición errónea, el agente trató de disimular diciendo, además las ventanillas son muy oscuras. No tengo un medidor de tintado, pero esa es otra razón para la parada. Ayala respondió a la explicación del agente con una sonrisa y le preguntó si le podía dar sus tarjetas de visita. Después de que el oficial le diera su tarjeta a Ayala, la audiencia reaccionó enormemente al hecho de que se detuviera a la abogado del Estado. Mientras que algunos lo calificaron de perfil racial, otros dijeron que los policías trataron a Ayala de forma diferente a como lo harían con un ciudadano común. Al ver la reacción de la audiencia, el Departamento de Policía de Orlando dio una explicación. Como se puede ver en el vídeo, el tinte de la ventana era oscuro, y los oficiales no habrían sido capaces de decir quién o cuántas personas estaban en el vehículo, dijo el representante del departamento. Ayala también se sinceró sobre la parada. Para que quede claro, no infringí ninguna ley. La matrícula, aunque confidencial, estaba y sigue estando debidamente registrada. El tinte no era de ninguna manera una violación de la ley de Florida, dijo. Aunque la parada de tráfico parece ajustarse a la legislación de Florida, mi objetivo es mantener una relación constructiva y de respeto mutuo entre las fuerzas del orden y la comunidad, afirmó. Ayala también invitó al jefe del Departamento de Policía de Orlando a discutir las posibilidades de mejorar las interacciones entre la policía y los ciudadanos. Si Ayala fue detenida debido a prejuicios raciales, sigue siendo tema de debate. Eso sí, una cosa está clara. Su condición de fiscal le ahorró muchos problemas por los que tendría que pasar un ciudadano común. Aunque es bueno para ella, no todos podemos ser abogados del Estado. Número 3. Abogada de Homewood salva a un desconocido de la policía. En la mañana del 15 de enero de 2023, la policía de Pittsburgh procedió a realizar un control de tráfico. Después de que T. Ron West hiciera un giro a la izquierda, los policías le indicaron que se detuviera. Cuando le preguntaron por qué le paraban, los policías dijeron a West que no había encendido el intermitente. Aunque West afirmó que sí lo había hecho, los policías no estaban dispuestos a escucharle. Sin embargo, aquí no acaba la historia. Poco después de darle el alto, la policía llamó refuerzos y empezaron a registrar el coche de West. Recordando el incidente, West dijo que estaban rodeando el coche, encendiendo sus linternas, y un oficial dijo, «Oh, aquí hay hierba». West dijo que la policía encontró un pequeño cogollo de hierba cerca del freno de emergencia. Admitió que solía fumar hierba en el pasado, pero que había dejado de hacerlo porque ahora tenía un trabajo y una familia que cuidar. Además, West estaba en la escuela para obtener su licencia CDL en ese momento. Sin embargo, sin escuchar ninguna de las explicaciones de West, los policías lo esposaron y registraron todo su coche. Agente de Bristol es despedido tras detener a la hija del senador. En noviembre de 2017, el agente de policía de Bristol, Phil Kirsnovsky, detuvo un coche por tener los cristales tintados. Poco sabía que la persona a la que estaba parando era la hija del senador John Lundberg, Sam Lundberg. Tampoco sabía que este movimiento pondría fin a su trabajo. Cuando Kirsnovsky se acercó al coche, se dio cuenta de que la conductora era la hija del senador John y su antigua compañera de clase. Así pues, su actitud no tardó en cambiar. De profesional, como sería con un ciudadano corriente, a charlatán y risueño. «Sam, hola Sam, ¿sabes lo oscuro que es el tinte de tu ventana?», preguntó el agente. «Oh, el oficial McDaniel lo revisó la semana pasada, te juro que me paró por eso». «Puedes comprobarlo si no, pero sí, me detuvo la semana pasada por eso», respondió ella.
Es oscuro como el infierno, remarcó él. Sam dijo que la habían parado por cristales tintados 2 veces antes, y que ambos oficiales la dejaron ir después de confirmar que sus cristales no estaban tan tintados como para infringir la ley. Quienquiera que fueran esos oficiales, podrían tener normas completamente diferentes para vidrios polarizados que el oficial Kirsnovsky. Pero, a medida que su conversación continuaba, Kirsnovsky también expresó sus pensamientos diciendo que no le gusta la ley sobre cristales tintados. Mientras decía lo que pensaba, el agente intentó tapar el micrófono, pero no lo consiguió y todo quedó grabado. Voy a darle una citación. Sin embargo, eso es solo porque la administración lo deja en nuestras manos. Con una llamadita de teléfono de su padre, probablemente podrá deshacerse de ella y ahorrarnos a todos un montón de angustia. El agente le dijo a Sam que odiaba tener que detener a la gente por vidrios polarizados, pero que esa era la ley. No solo eso, sino que Kirsnovsky incluso pidió a Sam que llamara in situ a su padre, el senador John Lundberg, para hacer algo acerca de la ley de vidrios polarizados, ya que estaba dando a él y a otros agentes de policía muchos dolores de cabeza. Sin embargo, lo que el oficial Kirsnovsky no sabía era que mientras estaba expresando su frustración a Sam, su padre estaba en el teléfono con ella y estaba escuchando toda la conversación. A Phil no le gustaba detener a la gente por vidrios polarizados, pero sin embargo, haciendo su trabajo, le dijo a Sam que le daría una multa. «Ni siquiera voy a estar en la ciudad el día de la citación», dijo él. «Hay un número en la parte de atrás donde puedes llamar y que te lo cambien, o puedes pagar la multa y dejar la ventana tintada como está». Sin embargo, Sam afirmó que sus cristales no estaban tintados fuera de la ley y que no habría ningún problema. Para despejar sus dudas, llegó al lugar otro agente que tenía un medidor de cristales tintados. El medidor mostró que las ventanas del coche de Sam estaban, de hecho, más tintadas de lo permitido por la ley del estado de Tennessee. Mientras Sam recibía una citación por una infracción de tráfico, su madre y esposa del senador John, Lisa Lundberg, también fue detenida por la policía por una infracción de tráfico. El senador, que tenía conocimiento de ambas paradas de tráfico, rápidamente llamó al entonces jefe de policía de Bristol, Blaine Wade. Le llamé y me reí de verdad. Le dije: «Oye jefe, estoy volviendo de Nashville, estoy a 1 hora. Si vais a por toda mi familia, allí estaré». «Pero ellos dijeron que no estaban apuntando a mi familia», comentó el senador. El senador John dijo que visitó el departamento de policía al día siguiente y revisó la grabación de la cámara de la parada de tráfico. También se encontró con la sorprendente noticia de que el agente de policía implicado en la detención de su hija había sido despedido de su trabajo. Una nota del departamento daba 2 razones principales para despedir al agente Kirsnovsky. En primer lugar, toquetear su micrófono, lo que puede ser manipulación de pruebas, y en segundo lugar, ser insubordinado al intentar persuadir a alguien para que tomara medidas para cambiar la política del departamento de policía con la que no estaba de acuerdo. John dijo que, mientras escuchaba por teléfono, no sabía que el agente estaba intentando tapar su micrófono, pero también dijo que no parecía una explicación justificada para despedirle del trabajo. El agente solo dijo: «Haz una llamada a tu padre y esto podría desaparecer». ¿Debería haber actuado así? No. ¿Debería haber tapado su micrófono? Tampoco. Pero claramente, al menos en opinión del senador, él estaba haciendo su trabajo, aunque no quería hacerlo claramente, y aún así lo hizo. «Creo que merece volver», exclamó. El exoficial de policía de Bristol, Phil Kirsnovsky, también se abrió sobre la parada de tráfico diciendo que lo que hizo estuvo mal, pero que lo que dijo era cierto. Kirsnovsky dijo que sus comentarios hicieron que el jefe Wade se avergonzara delante del senador John y lo castigara quitándole el trabajo. Sin embargo, no perdió mucho tiempo quejándose y siguió con su vida. El agente Kirsnovsky fue contratado más tarde por la oficina del sheriff del condado de Sullivan. Sam Lundberg, que lloró porque su antiguo compañero perdiera el trabajo, también quitó los cristales tintados de su coche para evitar más citaciones. Por lo visto, los policías suelen tener problemas con las autoridades superiores. Sin embargo, esto no es comparable a lo que ocurrió cuando unos policías intentaron multar a un fiscal del estado. Policía de Orlando detiene a la fiscal del estado y se arrepiente al instante. Tras dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida, Aramis Ayala, la única fiscal negra del estado de Florida, se dirigía a su casa cuando la policía de Orlando la paró. El policía pidió a Ayala que presentara su documento de identidad, lo que ella hizo en el acto. Al darse cuenta de que era abogada,
El policía le preguntó, ¿a qué agencia pertenece? Respondiendo a la pregunta, Ayala dijo, soy la fiscal del estado. La respuesta hizo que el policía se diera cuenta de que estaba tratando con alguien que conocía la ley mucho mejor que él. Después de que Ayala preguntara por qué la habían parado, el agente le dijo que la habían detenido después de comprobar su matrícula. Hemos comprobado la matrícula. Nunca la había visto. Una matrícula de Florida. Nunca me había salido nada. Ayala les enseñó la ley y les dijo que, como las matrículas de los vehículos que emite el Estado son confidenciales, no había nada que comprobar. Después de darles una explicación, la abogada del Estado preguntó por qué habían buscado la matrícula, a lo que el policía contestó que siempre comprobaban las matrículas para averiguar si un vehículo había sido robado. Al darse cuenta de que había confesado haber hecho una suposición errónea, el agente trató de disimular diciendo, además las ventanillas son muy oscuras. No tengo un medidor de tintado, pero esa es otra razón para la parada. Ayala respondió a la explicación del agente con una sonrisa y le preguntó si le podía dar sus tarjetas de visita. El policía esquivó la pregunta diciendo que sus tarjetas estaban en el coche patrulla y, en su lugar, escribió su nombre y el de su compañero en un papel y se lo dio a Ayala. Después de que el oficial le hiciera entrega de ello, la audiencia reaccionó enormemente al hecho de que se detuviera a la abogada del Estado. Mientras que algunos lo calificaron de perfil racial, otros dijeron que los policías trataron a Ayala de forma diferente a como lo harían con un ciudadano común. Al ver la reacción de la audiencia, el Departamento de Policía de Orlando dio una explicación. Como se puede ver en el vídeo, el tinte de la ventana era oscuro y los oficiales no habrían sido capaces de decir quién o cuántas personas estaban en el vehículo, dijo el representante del departamento. Ayala también se sinceró sobre la parada. Para que quede claro, no infringí ninguna ley. La matrícula, aunque confidencial, estaba y sigue estando debidamente registrada. El tinte no era de ninguna manera una violación de la ley de Florida, dijo. Aunque la parada de tráfico parece ajustarse a la legislación de Florida, mi objetivo es mantener una relación constructiva y de respeto mutuo entre las fuerzas del orden y la comunidad, afirmó. Ayala también invitó al jefe del Departamento de Policía de Orlando a discutir las posibilidades de mejorar las interacciones entre la policía y los ciudadanos. Si Ayala fue detenida debido a prejuicios raciales, sigue siendo tema de debate. Eso sí, una cosa está clara, su condición de fiscal le ahorró muchos problemas por los que tendría que pasar un ciudadano común y muchos lo calificaron de doble rasero. Aunque eso es bueno para ella, no todos podemos ser abogados del Estado. Medios de comunicación como la CNN y la CBS también publicaron artículos sobre el asunto, lo que le dio aún más notoriedad pública al incidente. Al ver la preocupación del público, la policía de Orlando emitió un comunicado justificando las acciones de sus agentes. En relación con el vídeo, que fue publicado por el Departamento de Policía de Orlando, el agente declaró que la etiqueta no aparecía registrada a nombre de ningún vehículo. La declaración dice, como se puede ver en el vídeo, que el tinte de la ventana era oscura y los oficiales no habrían sido capaces de decir quién o cuántas personas estaban en el vehículo. Ayala tampoco pudo evitar responder a la noticia que ocupaba los titulares. Dijo que su objetivo era crear una relación de respeto mutuo entre los agentes de policía y la comunidad, y que estaba dispuesta a sentarse y mantener un diálogo abierto con el jefe de la policía de Orlando para lograr este objetivo. Aunque Ayala se mostró muy cooperativa y respetuosa con los policías que la detuvieron, la siguiente persona con poder, Martin Hyde, amenazó a uno de los agentes con acabar con su carrera. Mujer policía detiene a un candidato al Congreso de Sarasota. El 14 de febrero de 2022, una agente de policía de Sarasota, Julia Beskin, detuvo a un conductor por conducir supuestamente a 57 millas por hora en una zona con un límite de velocidad de 40 millas, y enviar mensajes de texto por teléfono mientras conducía. Pero lo que ella no sabía era que el hombre al que estaba parando era Martin Hyde, candidato al Congreso de Sarasota, a quien no le gustaba que le dijeran que estaba equivocado. En menos de 30 segundos de conversación, Hyde empezó a mostrar su verdadera cara. Usted fue observado yendo a 57 en vez de a 40, y estaba con su teléfono enviando mensajes de texto mientras lo hacía, comenzó la agente. Eso fue en Euclid y Fruitvale, respondió él. No necesitas señalar a una oficial, replicó ella. No te estoy señalando a ti, estoy señalando en la dirección donde estaba. Solo estoy haciendo el cambio que dije, siguió Martin. Seguidamente, no solo amenazó a la oficial Beskin con llamar a su jefe de policía, sino que también le recordó quién era. Sin duda, era claramente un intento de eludir la responsabilidad por sus actos.
La agente de policía, sin embargo, no prestó mucha atención a las amenazas de Hyde y le pidió que presentara su permiso de conducir. Después de que la agente le pusiera una multa por infracción de tráfico, Hyde cuestionó su nacionalidad. ¿Es su condición de inmigrante ruso lo que le hace hablar así a la gente?, le preguntó Hyde, siendo él mismo británico y habiéndose trasladado a Estados Unidos como inmigrante. Por si fuera poco, Hyde llegó a amenazar a la agente con acabar con su carrera. Sintiéndose incómoda y con razón, la agente Beskin llamó a su supervisor y pidió refuerzos, diciendo que el sospechoso estaba muy poco dispuesto a cooperar. Sin embargo, el comportamiento de Hyde no cambió. Siguió amenazándola, incluso en presencia de otro agente. «Vamos a asegurarnos de que pagues el precio por ser irrespetuosa», amenazó él. Está claro que la mujer oficial no pagó ningún precio por su comportamiento correcto. Sin embargo, Martin Hyde sí lo hizo por ser un grosero. En cuanto se hizo pública la grabación de la cámara corporal de la parada de tráfico, los residentes de Florida empezaron a llamarle la atención a él por su comportamiento arrogante y grosero, intuyendo que esto podría poner fin a su sueño de convertirse en congresista. Hyde admitió rápidamente su error y pidió disculpas a la agente. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, las acciones de Hyde le costaron muy caras y perdió las elecciones primarias republicanas frente a Vern Buchanan por un margen del 86%. Sin duda, mi comportamiento estuvo completamente fuera de lugar. No tengo derecho a hablarle así a nadie. No solo llamé a la oficial después para disculparme, sino que pedí disculpas a todos los que ese día entraron en contacto conmigo. En 2017 en Georgia, David Block estaba fuera del salón de manicura, esperando pacientemente a su novia Alice. Ella había decidido ir a hacerse una manicura rápida, dejando a David con sus pensamientos y su teléfono para mantenerse ocupado. Así pues, David desplazaba distraídamente la vista por sus redes sociales, sin esperar nada fuera de lo normal. Mientras seguía hojeando fotos y actualizaciones, David vio a 2 agentes de policía caminando hacia él. En ese momento, se sintió confuso y no entendía por qué se dirigían hacia él. Se apresuró a guardar el teléfono en el bolsillo y trató de serenarse, sin saber qué iba a ocurrir a continuación. Para su sorpresa e incredulidad, los agentes se acercaron a David y lo pusieron repentinamente bajo arresto. La sensación de las esposas apretándole las muñecas le llenó de ansiedad. Como es normal, luchó por comprender la situación, buscando desesperadamente cualquier posible razón que pudieran tener para detenerlo. Cuando la agente empezó a leerle sus derechos, la mente de David se apresuró a comprender la injusta situación en la que se encontraba. A pesar de su miedo y confusión, David intentó mantener la calma y cooperar con los agentes mientras le conducían hacia el coche de policía que le esperaba. «Vamos, no puedo ver», exclamó David. «Todavía estás en el coche. Pronto estarás en la cárcel de College Park», respondió la oficial permaneciendo severa y con un tono firme y distante. «Está siendo arrestado por merodear, señor. Va contra la ley». El desconcierto de David aumentó más y más. ¿Cómo podía considerarse delito el mero hecho de esperar fuera de un negocio? El bueno de David se esforzó por encontrar una explicación razonable a la acusación de la gente. Al fin y al cabo, acababa de pagar como buen simp las uñas de Alice. Técnicamente, él era el cliente. ¿Cómo podía considerarse merodeo el mero hecho de estar cerca del establecimiento? ¿Qué es merodear para la ley?, preguntó David. «Merodear es merodear», contestó la oficial. «Literalmente pagué por sus uñas. Es asunto de todos. ¿Cómo que merodear?». A medida que se desarrollaba la situación, David se sentía cada vez más y más confuso. Su mente estaba inundada de preguntas y dudas. Siempre había creído en el cumplimiento de la ley, y esta repentina acusación le hizo sentirse vulnerable y señalado. Le resultaba difícil comprender cómo el simple hecho de esperar a su novia podía conducir a su detención. Intentó razonar con los agentes, explicándoles que solo estaba esperando a Alice, que seguía dentro del salón. Sin embargo, la agente insistió en que estaba actuando al margen de la ley, refiriéndose a una ley que definía el delito como estar en un lugar, en un momento o de una manera que se desviaba de lo que haría normalmente una persona respetuosa de la ley, y que causaba una preocupación razonable por la seguridad de los demás. David, frustrado pero decidido a demostrar su inocencia, siguió dialogando con los agentes, hizo hincapié en que había pagado la cita de Alice e incluso ofreció su tarjeta como prueba de su relación con el salón. A pesar de los serios intentos de David por defenderse, la situación se agravó y se encontró ante la inquietante perspectiva de ser llevado a la cárcel de College Park.
Alice se sorprendió al salir del salón y descubrir la ausencia de David. Inmediatamente, se dirigió a los agentes en busca de una explicación a su repentina desaparición. Le informaron de que David había sido detenido por merodear y Alice estaba furiosa. Ella creía firmemente en la inocencia de su novio y no entendía por qué lo habían detenido. Llamó a un amigo suyo y le pidió ayuda urgente para sacar a David de la cárcel. A su amigo también le sorprendió la noticia y le ofreció su apoyo inmediato. Desgraciadamente, no disponían de dinero suficiente para pagar la fianza, lo que les puso en un aprieto frustrante. Tendrían que esperar hasta el siguiente lunes para pagar entonces la fianza. David hervía de rabia, incapaz de comprender por qué se le castigaba por un delito que no había cometido. Mientras esperaban en la cárcel, David y Alice discutieron sus opciones. Así pues, decidieron presentar cargos contra la agente que había detenido al chico. Sin duda, estaban firmemente convencidos de que le guardaba rencor personal y abusaba de su autoridad para hacerle la vida imposible. Cuando llegó el lunes, David y Alice comparecieron ante el tribunal. El juez escuchó atentamente su relato de los hechos y finalmente desestimó los cargos contra David. La agente responsable de la detención fue amonestada y se le ordenó que recibiera formación adicional. Aunque esta historia te resulte chocante, ¿alguna vez te han detenido por lanzar una moneda al aire? Si no lo entiendes, no te preocupes. A nosotros también nos chocó al principio, pero espera a oír esto. La impactante verdad detrás de un injusto lanzamiento de moneda. En 2018 en Georgia, una mujer llamada Sarah Webb conducía hacia su trabajo cuando la oficial de policía de Roswell, Courtney Brown, la detuvo y le dijo que iba con exceso de velocidad, a lo que Webb se disculpó y dijo que llegaba tarde al trabajo. ¿Sabe a qué velocidad iba, señora?, preguntó la agente. Lo siento mucho, llego tarde al trabajo, contestó ella. ¿Así que eso le excusa para ir a más de 80 millas por hora en la 92? Después de obtener la identificación de Webb, la oficial Brown regresó a su auto, donde revisó sus registros. Sin embargo, aquí es cuando las cosas se ponen turbias. Mientras Brown volvía a su coche, le preguntó a su compañera, la agente Christy Wilson, ¿qué hacer? A decir verdad, Brown ni siquiera había comprobado la velocidad del coche de Webb antes de pararla. Voy a detenerla probablemente por conducción imprudente. Me pasó volando yendo probablemente a 80 u 85 en la 92 y con carretera mojada. Dijo que llegaba tarde al trabajo, pero tuve que subir a 90 para alcanzarla, declaró la oficial. Al ver que Brown estaba insegura, la agente Wilson le preguntó también que qué iba a hacer. Tras pensar durante un par de minutos, a Brown se le ocurrió una brillante idea. Sacó increíblemente su teléfono y, para sorpresa de todos, abrió la aplicación Flipcoin. Como no sabía el motivo por el que había parado a Webb, Brown dejó que la aplicación Flipcoin decidiera qué hacer con el destino de Sarah. Mientras ambas agentes discutían y se reían a carcajadas, la agente Wilson sugirió que la detuviera si salía cara y que la liberara si salía cruz. Mientras Brown bromeaba y se reía porque salió cara, Brown escribió arresto por conducción temeraria en el informe. A continuación, esposó a la arrestada, que se tomó la detención como un shock y se echó a llorar. 2 meses después del incidente, la policía de Roswell hizo pública la grabación de la cámara corporal de Brown, que fue recibida con indignación en todo el país. Muchos criticaron la conducta de la agente, calificándola de poco profesional y poco seria en un puesto de tanta importancia. Cuando se le preguntó cómo se sentía después de saber que su destino estaba siendo determinado por una aplicación de lanzar una moneda al aire, Webb dijo, «Estaba muy enfadada y molesta. Me dolió saber que se supone que estas personas velan por ti». Tras la publicación del vídeo, la fiscalía retiró todos los cargos contra Webb, que llevaba meses pidiendo la grabación de la cámara. Resultó que todo el departamento estaba al corriente del incidente, y muchos se mostraron molestos, pero nadie se preocupó por informar a Webb. Tras la publicación de las imágenes, se inició una investigación sobre la conducta de la agente Brown y la agente Wilson, que estaban asistiendo a clases de formación sobre el terreno. Sin embargo, una vez concluida la investigación, la agente Brown y la agente Wilson fueron brutalmente despedidas por su conducta temeraria. Al comentar el incidente, el jefe de policía de Roswell, Rusty Grant, dijo que ambas agentes habían incurrido en una conducta, dentro o fuera del servicio, que afectaba negativamente a la eficacia del departamento, por lo que destruía gravemente el respeto público hacia el empleado o el departamento. Aunque ambas policías recibieron su merecido por sus acciones,
Aún queda una pregunta importante por responder. ¿Cuántos civiles habrán sido detenidos en el pasado solo porque una moneda al aire salió cara? Aunque esta historia se fue de madres, el siguiente policía llevó el asunto mucho más lejos aún. La inquietante llamada cercana en una carretera. A finales de 2022 en Ohio, en las animadas calles de Cleveland Heights, el señor Demetrius Kern se encontró conduciendo junto a la agente Carly Lewis por una concurrida carretera de 3 carriles. Mientras circulaban, la agente Lewis se percató de que delante del señor Kern había un vehículo con la matrícula caducada. Así pues, esto la llevó a tomar la decisión de parar el vehículo. Lamentablemente, no se dispone de imágenes de vídeo de lo que ocurrió a continuación, pero el señor Kern afirma que la agente Lewis se desvió repentinamente hacia su carril para iniciar la parada. Esta maniobra le pilló desprevenido, cortándole el paso y obligándole a frenar bruscamente para evitar una colisión. Naturalmente conmocionado por el encontronazo, el señor Kern decidió seguir al vehículo con matrícula caducada. A continuación, aparcó su coche detrás del coche de la agente Lewis para obtener su nombre y número de placa con la intención de presentar una denuncia ante el departamento de policía. Lleno de frustración y genuina preocupación, el señor Kern se acercó a la agente Lewis. Su voz reflejaba sus emociones, mientras éste le exigía su número de placa. Desafortunadamente, la agente Lewis, agitada por el encuentro, decidió pedir refuerzos. Alegó que el señor Kern no había cedido el paso a un vehículo de emergencia policial y que ahora la estaba grabando sin permiso. En realidad, el señor Kern había comprado el vehículo recientemente y no había recibido el título de propiedad hasta el día anterior. Sus intenciones eran simplemente obtener el número de placa de la oficial Lewis, ya que creía que había estado involucrada en un cuasi accidente debido a su repentino cambio de carril. Cuando la agente Lewis terminó de interrogar a la conductora del vehículo detenido, se acercó de nuevo al señor Kern y le pidió disculpas, reconociendo que no se había cometido ningún delito. En ese momento, el sargento Wolf llegó al lugar para evaluar la situación y entablar una conversación con el señor Kern. Sin embargo, a pesar de que la agente Lewis admitió su error y se disculpó, la situación se agravó rápidamente. El sargento Wolf solicitó la identificación del señor Kern, haciendo hincapié en la importancia de tenerla para informar al despachador sobre la persona implicada. El señor Kern, sintiéndose inseguro sobre la situación, cuestionó si estaba siendo detenido. En respuesta, el sargento Wolf le advirtió de que podría ser detenido si se negaba a facilitar su identificación. Este intercambio provocó una escalada de confusión y tensión, lo que llevó a llamar a más agentes al lugar. El señor Kern se negó a dar marcha atrás, haciendo valer sus derechos y afirmando que no tenía obligación legal de identificarse, ya que las acciones de la agente Lewis no justificaban una parada de tráfico. Sin embargo, el sargento Wolf persistió, citando al señor Kern por obstrucción y pidiendo refuerzos. Durante la escalada de la confrontación, la agente Lewis emitió de mala gana al señor Kern una citación por obstrucción mientras expresaba sus objeciones a su superior. El señor Kern, frustrado y dolorido por una lesión en el hombro sufrida durante el incidente, pensó en solicitar una ambulancia, pero luego se negó por temor a que remolcaran su vehículo. Días después, el fiscal desestimó el caso contra Kern por falta de pruebas, revelando que no se había producido ningún delito y suscitando dudas sobre su culpabilidad. Este policía fue detenido por agredir a un negro discapacitado. Me dijiste abajo, me dijiste que bajara. La noche del 26 de julio de 2021, el agente David Lance Dukes, del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg, Carolina del Sur, recibió una denuncia sobre un hombre que golpeaba la puerta de su vecino. El agente David dijo más tarde que la persona que había llamado era una mujer que le había dicho que el sospechoso, de 58 años y llamado Clarence Gilliard, tenía una pistola. Al llegar al lugar, David ordenó a Gilliard que se tirara al suelo, cosa que Gilliard hizo. Tírate al suelo aquí mismo. Sin embargo, el agente seguía sin estar contento y procedió a obligar al discapacitado a tirarse al suelo dándole una patada en la cabeza, lo que hizo que la cabeza de Gilliard golpeara el suelo. Una vez en el suelo y esposado, David procedió a buscar el arma que había mencionado la autora de la llamada, pero no había ninguna pistola. David solo encontró un palo envuelto en cinta plateada brillante. El abogado de Gilliard dijo más tarde que su cliente guardaba el palo para protegerse de los perros callejeros. Poco después,
Los compañeros de policía de David también llegaron al lugar e inspeccionaron el asunto. Incluso los vecinos de Gilliard empezaron a cuestionar el uso excesivo de la fuerza por parte de David, que intentó silenciarlo. Sí, me golpearon la cabeza contra el cemento. Vuelve adentro, vuelve a la casa. Después de que David ayudara a la víctima a ponerse en pie, Gilliard empezó a quejarse de la herida en la cabeza que le había infligido el agente. ¿Me destrozaste? Claro que sí. ¿Quieres escuchar? Sí. Aunque David consiguió acallar a los vecinos de Gilliard, no pudo silenciar a otros policías que ahora le miran con recelo. Viéndose acorralado, David trató de justificar sus acciones diciendo que Gilliard no estaba cooperando y que estaba preocupado por su vida, ya que la que llamó dijo que Gilliard tenía un arma. Estaba delante del coche cuando llegué y caminaba así. Al principio pensé que era una pistola. Dije, suelta el arma, suelta el arma, suelta el arma. Lo tenía a punta de pistola, pero ¿tenía Gilliard realmente las manos en los bolsillos? Echemos un vistazo de cerca a lo que realmente sucedió. Justo después de que el señor Gilliard apareciera por detrás de su coche, tenía las manos en alto, lo que demuestra que las declaraciones de David son erróneas. Además, David dio una patada a Gilliard cuando ya tenía las manos y las rodillas en el suelo, lo que no tiene ningún sentido ya que el sospechoso no era una amenaza para él. Más tarde, Gilliard fue liberado de las esposas y recibió asistencia médica. Pero el agente David no mostró ningún remordimiento. Cuando el primo de Gilliard, Julian, le pidió su tarjeta, David se negó diciendo que no tenían tarjetas. Resultó que era una de las muchas mentiras de David sobre el incidente. Aunque negó haberle dado su tarjeta, el sargento Politer le demostró que se equivocaba al decir que sí tenían tarjetas de visita. Tras una breve investigación, Gilliard y su primo Julian fueron puestos en libertad. Más tarde, Gilliard presentó una demanda contra el agente David Lance Dukes, afirmando que éste le había atacado y agredido a pesar de que seguía todas las órdenes de David, en cuanto su estado de salud se lo permitía. David fue detenido y acusado de agresión de primer grado, un delito grave de 10 años en Carolina del Sur. También fue despedido de su trabajo, aunque intentó justificar sus acciones en múltiples ocasiones a lo largo del incidente. Sus compañeros policías no le siguieron el juego, ni trataron de ocultar las indignantes acciones de su ex colega. Aunque David era policía, el siguiente policía de nuestra lista era un comisario jefe que no solo infringió la ley, sino que incluso intentó utilizar su cargo para librarse del castigo. Número 2. Diputado jefe del condado de Newton arrestado por Dewey. ¿Así que eres ayudante del sheriff? Soy ayudante jefe. ¿Eres el jefe? Sí. Mientras patrullaba el 12 de mayo de 2019, el trooper Michael Valentine de la Policía Estatal de Arkansas notó que un vehículo se desviaba de un lado a otro. Mientras seguía al vehículo, Trooper Valentine notó que los neumáticos del lado del conductor tocaron la línea amarilla varias veces antes de salirse de la carretera, antes de que el coche pudiera colisionar con un auto que circulaba en sentido contrario y provocar la pérdida de vidas inocentes. El agente Valentine paró al conductor. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con un ayudante del sheriff. El conductor se identificó como el jefe de la oficina del sheriff del condado de Newton, Michael Kyle Dunn. Al igual que Trooper Valentine, también esperaba que Dunn conociera mejor la ley, pero fue una suposición equivocada. Bien esperaba que Dunn conociera mejor la ley, pero fue una suposición equivocada. Sal conmigo, ¿vale? ¿Así que eres ayudante del sheriff? Soy el ayudante jefe. ¿Eres el jefe? Sí. Dándole una charla real, manteniendo los privilegios como jefe adjunto en mente, el policía dijo que no importaba el puesto de Dunn, que tenía que hacer su trabajo. Lo entiendo, pero ya sabes que no podemos conducir si hemos bebido. Te pillé volviendo a la autopista, casi chocas con una señal, y luego te seguí un rato y tocaste la línea amarilla 2 veces. Tocaste la línea blanca 2 veces, ¿vale? Así las cosas. Dunn no solo tenía dificultades para mantener una postura recta, sino que también le costaba entender las órdenes del agente Valentine. Después de que el policía le pidiera a Dunn que se sometiera a una prueba de sobriedad, este se negó, sabiendo cómo saldrían los resultados. Muy bien, adelante y de pie. ¿Vas a estar bien? Sí. Muy bien, adelante, póngase de pie y mire hacia mi coche. ¿Quieres hacerte estas pruebas o quieres que te lleve? No quiero llevarte, ¿vale? No te llevaré si estamos en un boom ahora mismo. Así que te llevaré al boom, ¿vale? Sé que apesta. Está bien, pero como dije, no es mi elección. ¿Puedes darme un respiro, hombre? Sabes que puedo. Claro que puedo. Está en cámara. No puedo hacer nada al respecto. Tengo familia en esta autopista. Estoy seguro de que tú también. No solo eso,
sino que incluso procedió a pedir al policía que le diera un respiro, a lo que Valentine se negó cortésmente, recordando al ayudante jefe que la cámara del salpicadero había grabado el incidente. Ahora, para especular sobre lo que habría sucedido si no hubiera habido una cámara grabando el incidente, se lo dejo a ustedes. Trooper Valentine le dio a Dunn dos opciones: o se sometía a una prueba de alcoholemia o elegía ir a la cárcel. Dunn eligió el camino difícil. Tiene una buena oportunidad de, ya sabes, que el juez lo declare inocente. Lo hace bastante. Nunca lo he visto en la corte con otro oficial con un DWI, pero, ya sabes, aunque Dunn intentó recordarle una y otra vez al policía que era policía, Valentine siguió haciendo su trabajo. Aún así, respetó la posición de Dunn mientras lo hacía. El policía incluso le recordó a Dunn el buen comportamiento del juez con la policía. Después de darle un poco de esperanza, Trooper Valentine transportó a Dunn a una estación de policía local, donde fue citado por conducir bajo la influencia, junto con negarse a someterse a una prueba química de su aliento. Dunn fue presentado más tarde ante el tribunal, donde fue declarado culpable de conducir en estado de embriaguez, y se le ordenó pagar una multa de $800. Dunn también fue condenado a 1 año de cárcel con suspensión por solo un día. Sin embargo, por ese día, recibió crédito por el tiempo cumplido. Aunque Dunn intentó escapar del martillo de la justicia, nunca lo consiguió. Sin embargo, el siguiente policía de nuestra lista, el número 3, es el sheriff James Lujan, y utilizó su poder para interferir en la investigación y proteger a un asesino. Echemos un vistazo. ¿Estás al mando? Sí. Retira a tu gente. Los traeré. ¿A quién? A Phil Chacón. ¿Para él tienes una orden? Sí, saca a todos. Yo lo traeré. No quiero sacarlos. ¿Perdón? No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Lo traeré, ¿de acuerdo? No necesitamos hacer esto más grande de lo que es. Oye, el sheriff acaba de llegar y nos pide que retrocedamos y lo traerá. Pero ha estado bebiendo. Puedo olerlo en él. Vamos a necesitar a alguien. Sí, tenemos que traer a alguien aquí. Alguien por encima de mí porque ya está empujando a su manera a mi alrededor. Así que, vale, no estoy tirando hacia atrás. ¿Hola? Estoy esperando, le dije a Jeremy. Jeremy está llamando al comando 1 ahora. ¿Pero lo hueles o soy el único que lo huele? Sí, por favor, haz algo al respecto. De acuerdo. El 22 de marzo de 2020, el Departamento de Policía Española del Condado de Río Arriba, Nuevo México, intentó detener a un sospechoso implicado en un incidente de apuñalamiento. Sin embargo, el sospechoso, Philip Chacón, se negó a rendirse y se encerró en su casa. Mientras la policía municipal intentaba sacar a Chacón, llegó al lugar el sheriff del condado de Río Arriba, James Lujan. Aunque los agentes esperaban que les ayudara a llevar a cabo la detención, Lujan procedió a pedir a los policías que dejaran en paz a Chacón. Viendo la sinrazón en la declaración del sheriff, el policía de guardia se negó a su orden. Eso a Lujan no le gustó nada. Aunque el sheriff siguió pidiendo a los policías que se retiraran, estos se resistieron. Lo que empeoró aún más la situación fue que el agente pudo percibir el olor a embriaguez que desprendía el aliento de Lujan. El agente de guardia pidió ayuda al Departamento de Policía Española para hacer frente al sheriff borracho, que no solo estaba causando más problemas en una situación ya de por sí difícil, sino que además estaba arruinando el duro trabajo de los policías, que habían localizado a Chacón tras una larga búsqueda. Mientras estaba en el lugar, el sheriff Lujan seguía hablando con el sospechoso a través de su teléfono. Aunque intentó interrumpir la detención de Chacón, el sospechoso se entregó más tarde. Después de asegurar a Chacón, el Departamento de Policía Española presentó cargos contra el sheriff y adquirió órdenes de registro para incautar su teléfono móvil de trabajo emitido por el condado, así como su teléfono personal. Desde sacar armas por los delitos más insignificantes, pasando por la codicia y la corrupción, hasta la sociopatía pura y dura. Sin duda, han habido bastantes incidentes de mujeres policías que demuestran que el abuso de poder no está restringido por el género de alguien. Hay gente mala en todas partes y la policía tampoco está a salvo. Echemos un vistazo a algunas de las peores mujeres policía y a lo que han hecho. Número 1. Despido de policía por insultos racistas. Rose Valentino, una veterana de 14 años de la policía de Cincinnati, fue despedida después de que tuviera un arrebato racial que fue captado por su cámara corporal. Valentino, que apareció con frecuencia en 2011 en la serie de telerrealidad TLC Police Women of Cincinnati, estaba al parecer molesta por el tráfico, lo que provocó su arrebato. Mientras estaba de servicio en un coche de policía durante el 5 de abril,
Valentino fue a la comisaría del Distrito 3 para completar un informe. Cuando se detuvo en la entrada de la comisaría, vio varios coches en fila, esperando para recoger a los estudiantes de la Western Hills University High School. Valentino activó entonces las luces y la sirena para que los vehículos se movieran. Al ver que no lo hacían, se enfadó visiblemente. Bajó la ventanilla y pidió a los conductores que se movieran cuando, según el informe, un estudiante negro se acercó y le hizo un gesto con el dedo corazón. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Valentino se enfadó y se la pudo escuchar en su cámara corporal diciendo una palabra racista en respuesta al estudiante adolescente. Obviamente, esto no sentó nada bien en el cuerpo y fue despedida de su puesto como agente de policía. En su defensa, Valentino declaró que no tenía prejuicios raciales que afectaran a su trabajo y dijo a los investigadores que no utilizaba nunca insultos racistas. Dijo que se trataba de un incidente aislado y que su ira de aquel día iba dirigida específicamente contra el adolescente. Sin embargo, este no fue el primer roce de Valentino con problemas. A principios de 2020, fue acusada de violencia doméstica y daños criminales tras una pelea con su hermana. Se declaró inocente, pero se le suspendieron sus poderes policiales y se le asignó una misión administrativa. El cargo se redujo finalmente a alteración del orden público y el tribunal le ordenó tomar clases de control de la ira y la condenó a 2 años de libertad condicional. 2 años más tarde, su arrebato de insultos por algo tan insignificante como el tráfico demuestra que sigue sin controlar del todo sus emociones. La jefa de policía interina, Teresa Tiet, fue quien envió una recomendación de despido de Valentino a los funcionarios municipales. La recomendación fue aprobada y Valentino fue posteriormente destituida de su cargo. En su declaración, Teresa Tiet dijo: "Este tipo de discurso de odio no será tolerado por nadie que trabaje para el Departamento de Policía de Cincinnati, jurados o civiles". Número 2. Enorme escándalo sexual que sacude la pequeña ciudad de La Vergne, Tennessee. Esta historia sigue a la oficial de patrulla Megan Hall del Departamento de Policía de La Vergne, que fue despedida junto con otros 4 oficiales después de que ella se involucrara en jugueteos tórridos con estos oficiales dentro y fuera de servicio. Entre los implicados se encuentran los patrulleros Juan Lugo Pérez, Louis Powell, el detective Seneca Shields y el sargento Henry Ty McGowan, mientras que otros 3 agentes, Patrick Magliocco, Larry Holiday y Gavin Schubert, fueron suspendidos tras la investigación. Todo empezó cuando el alcalde de La Vergne, Jason Cole, recibió un chivatazo de que una de las agentes, Megan Hall, mantenía relaciones con varios de sus compañeros. La investigación que siguió reveló algunos detalles asombrosos. Magliocco admitió haber mantenido relaciones sexuales con Hall en numerosas ocasiones y también reveló que ella había besado a su mujer, Amy, tras enterarse de que tenían un matrimonio abierto. Durante la investigación, Magliocco reveló que él y su esposa habían mantenido una relación abierta con Hall desde la primavera de 2022. Además, mencionó que el marido de Hall les pilló infraganti con su mujer y no parecía estar de acuerdo con la situación. Por su parte, el agente Louis Powell también fue incriminado. Magliocco contó a los investigadores que Hall le había hablado de la gran manguera negra de Powell y le había revelado que habían practicado sexo oral mientras estaban de servicio. Powell, que estaba casado, negó inicialmente varias veces haber mantenido relaciones con Hall. Afirmó que todo el mundo sabía que ella tenía múltiples parejas, pero tras darse cuenta de que no tenía escapatoria, finalmente confesó. El detective Seneca Shields negó en un primer momento haber mantenido relaciones con Hall, pero al verse presionado por los investigadores, cedió y admitió que habían practicado sexo oral en el gimnasio del departamento mientras estaban de servicio. Magliocco incluso reveló que una vez había pillado a Hall y Holiday besándose en una fiesta de fútbol en casa de él. Holiday, sin embargo, no estaba de acuerdo. Dijo a los investigadores que una vez había invitado a Hall y a otros agentes a su casa para ver el fútbol y que había bebido mucho, pero afirma que en la fiesta no pasó nada. Más tarde, el agente admitió haber mantenido relaciones sexuales con Hall en múltiples ocasiones, afirmando que se citaban en habitaciones de hotel para sus escarceos. Por si fuera poco, el agente McGowan también admitió haber ido a casa de Hall con otra mujer,
y haber expuesto sus genitales. Pero lo más jugoso de todo este escándalo ocurrió en una fiesta en un jacuzzi en un cobertizo para barcos el Día de los Caídos. La fiesta era un evento al estilo Girls Gone Wild organizado por el oficial Stats en el barco de su propiedad. Los policías del departamento no fueron los únicos invitados a la fiesta. También lo fueron sus esposas e hijos. Durante la fiesta, Magliocco hizo tragar vodka a Hall en el jacuzzi momentos antes de que ella se quitara el top. Según otro agente, el oficial Durham, Stats se abalanzó sobre Hall. Le impidió beber y rápidamente la tapó para protegerla. Tanto Durham como Stats afirmaron que nunca habían mantenido relaciones inapropiadas con Hall. Durante la investigación, Hall negó inicialmente haber tenido contactos ilícitos con los hombres de su departamento, salvo con Holliday. Pero sí confesó haber enviado imágenes de desnudos a otros agentes de su turno, entre ellos Holliday, Magliocco y el agente Schuberl. Según el informe, Hall también confirmó que mantuvo relaciones sexuales con Powell y Juan Lugo Pérez. Lugo negó inicialmente haber cometido ningún acto apropiado con Hall, pero esta acabó confesando su aventura con Lugo en un motel después de que se conocieran en un centro de karts. Al final de toda la investigación sobre este escándalo, Hall, como era de esperar, acabó siendo destituida de su cargo en el departamento. Lugo, Powell, Shields y McGowan también fueron despedidos por violar el procedimiento policial y mentir durante la investigación, mientras que Holliday, Magliocco y Schuberl fueron suspendidos de su cargo. Sé lo que la mayoría de la gente está diciendo. Ya sabes, podrías haber dicho que no. Lo entiendo, pero mi respuesta a ellos es que sí dije que no, y no lo aceptaría como respuesta. Número 3. Asesinato alimentado por el amor, los celos y la obsesión. El 24 de febrero de 1986, la hija del Dr. Nels Rasmussen, Sherry, fue brutalmente asesinada en su bonita furgoneta de Los Ángeles. Recibió 3 disparos, fue brutalmente apaleada y dada por muerta. Sin duda, fue una pérdida devastadora para su familia, especialmente para su padre y su marido de 3 meses, John Rodden. Sherry estaba increíblemente unida a su padre antes de su muerte. Ya había informado a su padre de que sentía que alguien la acechaba y que su vida podía estar en peligro. Ese alguien era una agente de la policía de Los Ángeles llamada Stephanie Holt Lazarus. La muerte de Sherry dejó a su padre devastado y no descansaría hasta que el asesino o la asesina de su hija estuviera entre rejas. A pesar de todo lo que Sherry le había contado antes a su padre, el detective que llevaba el caso se negó a escuchar las sospechas del Dr. Rasmussen. El detective atribuyó el asesinato de Sherry a un intento de robo frustrado. No solo eso, sino que durante la investigación, cualquier prueba que sugiriera lo contrario fue simplemente descartada. Muchos creen que la policía lo hizo deliberadamente para proteger a uno de los suyos. Pero, ¿cuál fue la clave de este brutal asesinato? Bueno, todo se remonta al marido de Sherry, John Rutten. John y Stephanie tenían bastante historia juntos antes de que John acabara casándose con Sherry. La pareja había estado junta en UCLA y se graduaron en 1982. No eran exactamente novios, pero tuvieron una relación complicada. Más tarde, John conoció a Sherry Rasmussen. Sherry estaba ascendiendo rápidamente en su puesto de trabajo y ya era directora de enfermería en el Centro Médico Adventista de Glendale, California. Los dos congeniaron desde el principio y se casaron en 1985. Aunque Rutten había superado su relación anterior, eso no significaba que Stephanie también lo hubiera hecho. Ella era una constante tercera rueda en la relación de la pareja, y a pesar de las reservas de Sherry, John nunca pudo desprenderse por completo de Stephanie. Rutten y Stephanie incluso se habían enrollado una última vez justo antes de que él se casara con Sherry, al parecer, para cerrar la relación. Pero la obsesión de Lazarus por John no cesaba, y empezó a dar miedo cuando un día se presentó en el lugar de trabajo de Sherry para decirle: «Si yo no puedo tener a John, nadie más lo tendrá». El día del asesinato, Sherry había llamado al trabajo diciendo que estaba enferma. John, sin embargo, había ido a trabajar como de costumbre. Cuando volvió a casa, encontró una escena espantosa, objetos rotos por todas partes, una huella de mano ensangrentada junto al botón del pánico y el cuerpo sin vida de Sherry en el suelo del salón. La policía encontró una marca de mordedura en el brazo de Sherry y tomó una muestra para analizar el ADN. Sin embargo, por aquel entonces, los equipos de análisis de ADN no eran lo bastante avanzados, por lo que el caso acabó archivándose. Sin embargo, el caso se reabrió al cabo de 23 años, cuando la policía de Los Ángeles dispuso de mejor tecnología.
El análisis del ADN de la marca del mordisco reveló que la sospechosa era una mujer. Los detectives que llevaban el caso encontraron el nombre de Stephanie Lazarus en los archivos y decidieron perseguirla. En mayo de 2009, los investigadores obtuvieron una muestra de saliva de Lazarus de una taza de café desechada para compararla con un bastoncillo de algodón. ¡Boom! Los resultados coincidieron. Stephanie fue interrogada, fichada y llevada a juicio. Durante el juicio, los fiscales alegaron que las acciones de Lazarus estaban motivadas por los celos que sintió cuando su antiguo amante, Rutten, decidió casarse con Rasmussen. El juez del Tribunal Superior, Robert Perry, condenó a Lazarus a una pena de 25 años a cadena perpetua por asesinato en primer grado y a otros 2 años por uso personal de un arma de fuego. Esto puso fin a un caso de 2 décadas de antigüedad y por fin se hizo justicia para la familia Rasmussen. Esto solo demuestra que hay gente corrupta en todos los géneros. Aunque pensamos en la policía como nuestros salvadores, hay casos aislados en los que, a veces, acaban siendo ellos los que nos hacen daño. Drama en el trabajo, acusaciones disparatadas y muchas intrigas. Con todos ustedes, la ex policía de Tennessee de 26 años, Megan Hall. Desde hace unos meses, el escándalo de Megan Hall está en todo Internet. La patrullera novata de un pequeño departamento de policía de La Vergne, Tennessee, se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad por razones equivocadas. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Profundicemos en la alocada historia de Megan Olivia Hall. Megan Hall, una mujer de 26 años del Tennessee rural, era lo que todo el mundo consideraría una chica de ensueño. De niña, Megan soñaba con ser actriz, pero el destino le tenía reservados otros planes. Conoció y se enamoró de Jedediah Hall, el hijo de un pastor local, y ambos se casaron en 2018. Con sus sueños de actriz aparcados, Megan decidió unirse al departamento de policía local de La Vergne. Mientras tanto, su marido Jed consiguió trabajo como guardabosques y los dos parecían vivir una vida perfecta. Fotos con enormes sonrisas en sus rostros y completamente enamorados el uno del otro. Pero, como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Megan reveló recientemente que ella y Jed tenían serios problemas conyugales. Fueron estos mismos problemas los que instigaron los acontecimientos que siguieron. Como las cosas no iban bien en casa, ella intentó divertirse en su trabajo, pero mientras se divertía, también se vio envuelta en algunos actos cuestionables. Ella y sus colegas se enzarzaron en jugueteos tórridos dentro de los confines del departamento. Entre los implicados se encontraban los agentes de patrulla Juan Lugo Pérez, Louis Powell, el detective Seneca Shields y el sargento Henry Ty McGowan, que fueron despedidos de sus puestos junto con Megan. Otros 3 agentes, Patrick Magliocco, Larry Holliday y Gavin Schubert, fueron suspendidos tras la investigación. Con tantas aventuras salvajes, era cuestión de tiempo que el mundo entero se enterara. «Me vais a pagar. ¿Qué hay de malo en acostarme con vuestros policías? Soy una mujer, un trozo de carne, y estoy buena y sexy, aunque no lo haya dicho nadie más que mi abogado y yo». Realmente, todo esto se puso en marcha el 12 de diciembre de 2022, justo cuando la policía recibió una denuncia. El alcalde de La Vergne, Jason Cole, se enteró, gracias a un informante, de que algo muy turbio estaba pasando en el departamento de policía de su ciudad. Recibió un chivatazo de que una de las agentes, Megan Hall, mantenía relaciones con varios de sus compañeros. A falta de mejores términos, es un jodido escándalo sexual en este departamento de policía. Estas relaciones se produjeron no solo fuera de servicio en hoteles, moteles y fiestas en barco, sino también mientras se suponía que estos oficiales estaban sirviendo y protegiendo a su comunidad. La investigación de todo este escándalo fue dirigida por el jefe de recursos humanos del Departamento de Policía de La Vergne, Andrew Patton, y reveló algunos detalles asombrosos. La relación de Megan con Jed no era la mejor justo antes de que este escándalo hiciera olas. La pareja estaba al borde del divorcio y estaban tratando de limar sus asperezas antes de que Megan se quebrara. Incluso había hecho creer a los agentes de su oficina que mantenía una relación abierta con su marido. Obviamente, no era cierto. Justo antes de incorporarse al cuerpo, Paul se reunió en su casa con el agente McGowan, que resultó ser el denunciante original ante el alcalde. Ella fue con Jed, y bueno, las cosas se fueron de las manos. En casa de McGowan, Paul y la mujer del oficial se quitaron la ropa mientras jugaban al Strip 1. Hall intentaba convencer a su marido Jed de una especie de trío, pero él no se dejó convencer, y de hecho, estaba bastante molesto con la situación. A pesar de ello,
Megan y McGowan, al parecer, se enrollaron y el agente incluso compartió fotos de sus genitales con Hall. Así las cosas, el propio denunciante se metió en problemas. A pesar de todas las pruebas, McGowan negó haber tenido ningún lío con Hall. Posteriormente, fue despedido del trabajo por mentir en la investigación. Otro de los agentes, Patrick Magliocco, admitió haber estado con Hall en numerosas ocasiones. Reveló que la mujer policía y su esposa Amy se enrollaron después de enterarse de que la pareja tenía un matrimonio abierto. Durante la investigación, Magliocco reveló que él y su esposa habían mantenido una relación abierta con Hall desde la primavera de 2022. Se trata de otro caso en el que Hall intentó embaucar a su marido para que hiciera algo con lo que él no estaba de acuerdo. Lo que sucedió fue que Jedediah había sorprendido a su esposa besándose con Amy. Después de ser expuestos, trataron de conseguir a Jed en una sesión de intercambio de esposas, pero el intento fue en vano. Jedediah abandonó la habitación y se mostró visiblemente incómodo con toda la situación. Después de todo, ¿cómo podría alguien estar de acuerdo con algo así? Pero lo más alocado de toda esta historia ocurrió en un cobertizo para barcos. El Día de los Caídos, todos los agentes del departamento fueron invitados a una fiesta en el Jacuzzi Girls Gone Wild, organizada por un agente llamado Stats, en un barco de su propiedad. Los agentes llevaron también a sus parejas a la fiesta, y algunos incluso a sus hijos. Durante la fiesta, Magliocco obligó a Hall a beber vodka en el jacuzzi. Esto ocurrió momentos antes de que Hall decidiera quitarse el top. Según otro agente, Durham, Stats se abalanzó sobre Hall. Le impidió beber y rápidamente la tapó para protegerla. Tanto Durham como Stats afirmaron que nunca habían mantenido relaciones inapropiadas con Hall. Muy borracha, Hall incluso se cayó por las escaleras de la fiesta antes de mantener relaciones sexuales con Magliocco. Durante la investigación, Magliocco incluso compartió su preocupación por la salud mental de Megan. Dijo a los investigadores que Hall era muy propensa a beber y que incluso una vez había conducido borracha desde una fiesta en su casa. Magliocco habló de la tendencia de Hall a expresar sus pensamientos sobre autolesionarse y de que decía que no debía estar sola. Según el agente, una vez Hall le apuntó a la cabeza con una pistola vacía y apretó el gatillo para que pudiera oír cómo sonaba. A medida que Hall se desvelaba, los investigadores también descubrieron algunos de sus encuentros tórridos con sus superiores, especialmente con el sargento Louis Powell, que también fue incriminado por Magliocco. Magliocco contó a los investigadores que Hall presumía ante él de la gran manguera negra de Powell. Megan reveló a Magliocco que había practicado sexo oral a Powell mientras estaba de servicio. Su aventura con Powell duró meses, mientras el sargento se encaprichaba de Hall. Ella, por su parte, no estaba muy interesada en llevar las cosas lejos e incluso intentó romper con ellos en múltiples ocasiones. En su segundo y tercer interrogatorio, habló a los investigadores de su relación con Powell y de que éste había amenazado con suicidarse cuando ella intentó poner fin a las cosas entre ellos. Powell, que estaba casado, negó inicialmente en varias ocasiones haber mantenido relaciones con Hall. Intentó echar toda la culpa a Hall, diciendo que todo el mundo sabe que tiene múltiples parejas, pero tras darse cuenta de que no tenía escapatoria, cedió. Otro agente del departamento, el detective Seneca Shields, también negó al principio haber mantenido relaciones con Hall, pero, tras ser presionado por los investigadores, cedió y admitió que habían practicado sexo oral en la sala de pesas del departamento mientras estaban de servicio. Pero la única aventura que ni siquiera ella se molestó en ocultar fue con el oficial K9 Larry Holiday. Megan admitió su relación con Holiday en el primer interrogatorio, pero según Hall, sus escarceos con Holiday ocurrieron hace mucho tiempo. Al ser interrogado por los investigadores sobre su relación con Hall, Holiday dijo que una vez invitó a Hall y a otros agentes a su casa para ver el fútbol y que hubo mucho alcohol. Según el informe, se habló de un trío en el que participaron Hall, Holiday y la ex de Holiday. Pero Holiday afirmó que no pasó nada en la fiesta. Más tarde, el agente confesó que había mantenido relaciones sexuales con Hall en varias ocasiones, afirmando que se citaban en habitaciones de hotel para sus escarceos. Durante la investigación, Hall negó inicialmente haber mantenido relaciones ilícitas con los hombres de su departamento, salvo con Holiday. Pero sí confesó haber enviado imágenes de desnudos a otros agentes de su turno, entre ellos Holiday, Magliocco y el agente Showgirl, según el informe. También reveló que envió imágenes de sus pies a Ty McGowan, alegando que él tenía un fetiche con los pies y que a menudo
le pedía fotos de sus pies. Su última aventura fue con Juan Lugo. En un principio, Lugo negó haber cometido ningún acto inapropiado con Hall, pero cuando ésta confesó que había tenido una aventura con él, se vio obligado a confesar. La pareja se reunió en un hotel después de haber estado de fiesta toda la noche con su clique de oficina, en un Go Fun USA. Al final de toda la investigación de este escándalo, Hall, como era de esperar, fue despedida de su puesto en el departamento. Lugo, Powell, Shields y McGowan también fueron despedidos por violar el procedimiento policial y mentir durante la investigación. Holliday fue suspendido de su cargo por ser honesto con la investigación, junto con Magliocco y Schobel. Todo este escándalo y los despidos que siguieron han llevado al Departamento de Policía de La Verne a perder el 12% de su plantilla total. Hall ha declarado ahora que se sintió acosada sexualmente por sus superiores en un caso federal de derechos civiles que se presentó tras el incidente. Según su abogado, Wesley Clark, sus superiores se aprovecharon de Hall y la explotaron debido a sus problemas de salud mental y a su matrimonio problemático. La veían como un trozo de carne para sexualizarla y explotarla. Sé lo que la mayoría de la gente está diciendo. Ya sabes, podrías haber dicho que no. Lo entiendo. Pero mi respuesta es que dije que no. Mientras el caso sigue su curso, el jefe de policía de La Verne, Burrell Chip Davis, también fue despedido de su cargo. Un investigador externo descubrió que Davis estaba al corriente de los escarceos de Hall con sus compañeros, pero en lugar de hacer nada al respecto, intentó encubrirlo aún más. Sin embargo, la verdadera víctima de todo este asunto es el marido de Hall, Jedediah. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue optando por quedarse al lado de su mujer y solucionar sus problemas matrimoniales. Su jefe, el sheriff del condado de Coffee, Chad Parton, no concibe cómo lo está haciendo. Es más hombre que yo e intenta salvar su matrimonio. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería,